Bueno, sí, ahora creo que ya estamos grabando la clase. Permíteme verificar. Sí, ya estamos grabando la clase. Bueno, aquí tenemos la ley de los senos. De hecho, lo que es la física siempre se auxilia mucho de la matemática. Todo lo que es la base, bueno, en este caso la trigonometría, que utilizan los vectores son bien importantes. Y luego, pues, todo lo que es la física necesita auxiliarse de las fórmulas químicas, que es prácticamente un conocimiento matemático. Siempre en los ejercicios, siempre va a haber un análisis físico y terminamos al final con lo que es la aplicación matemática de todo lo que se ha analizado. Pero lo principal en lo que es la física, pues es analizar, saber entender lo que me están diciendo en un ejercicio o lo que es el conocimiento que me están dando. Luego viene lo que, bueno, de hecho todos los científicos que trabajaron en el área de la física, pues tenían mucho conocimiento matemático para poder entender lo que es el comportamiento físico. Entonces, así como ellos, pues vamos a trabajar con la ley de los senos. Y nos dice, ¿verdad?, que para sumar o restar dos vectores que forman un ángulo cualquiera, puede aplicarse la ley de los senos. Entonces tenemos que la ley de los senos expresa la razón entre la longitud de cada lado y el, el alfa, ¿no?, del ángulo opuesto o en todo el triángulo que es constante. Entonces aquí tenemos, bueno, para resumirle, ¿verdad? La ley de los senos lo vamos a utilizar para encontrar los ángulos que vamos a tener nosotros en dos vectores. Se recuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que para lo que es la suma de dos vectores. Antes quizás de trabajar en esto, le voy a explicar, le voy a dejar de compartir esta pantalla para entrar en una pizarra virtual y luego regresamos a este punto. Bueno, habíamos dicho que cuando yo tengo la sumatoria de dos vectores me van a formar un triángulo. Bueno, en este caso, digamos, a veces me van a dar el vector dibujado. A veces solamente me van a decir, pues, digamos, valores. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos, tengo una fuerza 1. Esta fuerza 1 va a ser el primer vector. Digamos que va a tener un valor, digamos, de 50 newtons. Y digamos que este vector, digamos, va dirigido hacia arriba. Luego tenemos un segundo vector. Podríamos poner que este va para el norte. El primero, que esa flechita me está indicando. Digamos que el otro vector, digamos, tiene 30 newtons. Dirigidos, digamos, aquí al este. Recuerden que tenemos que trabajar con lo que son los puntos cardinales. Entonces tengo esos dos vectores. Si usted se fija, esos dos vectores no me están diciendo, es decir, no me están dando el dibujo, la parte gráfica, sino que solamente me están dando la parte del valor o la magnitud de ese vector. Y digamos que me piden encontrar el vector resultante, es decir, ellos dos necesitan encontrar cuál es la resultante de esos dos vectores. Ahora, en este caso, estos dos vectores tienen diferente dirección y diferente sentido. Digamos que también necesito encontrar el ángulo que forman. Si yo hago esta sumatoria de vectores, yo necesito hacer una escala primero. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer, es hacer una escala para poderlo dibujar. Entonces, en este caso siempre se toma 1 centímetro como parámetro. Y luego yo digo, ¿verdad? 1 centímetro, ¿a cuánto va a ser equivalente? En este caso vamos a poner que 1 centímetro equivale a 10 newton. Ahora, ¿cómo determina usted la escala? Lo va a determinar de acuerdo a la magnitud de los vectores que tenga. Por ejemplo, si fueran 500 newton
y aquí fueran 300 newtons, entonces mi escala no sería de 10 newtons, sino que serían 100 newtons, que un centímetro equivale a 100 newtons. A medida de que usted haga ese dibujo más pequeño. Entonces, dependiendo de los datos o del tamaño del vector o la magnitud del vector, así va a ser la escala que usted va a tomar como parámetro. Entonces, ¿qué va a hacer usted después? Con una regla, bueno, pongamos cuadriculado aquí. Entonces, usted con una regla va a medir. Y si usted dice, ¿verdad? Si mi vector va a ser 1 centímetro es igual a 10 newton, entonces usted viene y dibuja hasta el primer vector, que serían 50 newton. Si 1 centímetro equivale a 10 newton, significa que yo en el primer vector debo de dibujar 5 centímetros para dibujar ese vector. Entonces yo vengo, bueno, yo aquí no tengo regla, ¿verdad? Lo vamos a hacer calculando, más o menos. Pero en el caso de ustedes sí tienen que medir. Bueno, no salió tan recto ahí. Pero digamos que aquí hayan 5 centímetros. Entonces yo voy a poner que la fuerza 1 equivale a 50 newtons. Le voy a poner una flechita que está indicando que es un vector. Entonces en este caso yo tengo el primer vector, que sería 50 newtons. Luego dibujo el segundo vector. ¿Cómo voy a dibujar el segundo vector? Exactamente donde termina el primer vector. Significa que en este punto yo lo voy a dibujar. Como aquí me están dando la orientación hacia dónde lo voy a dibujar, me dice que lo voy a dibujar hacia el este. Entonces, como son 30 newtons y como 1 centímetro equivale a 10 newtons, yo voy a dibujar 3 centímetros. Digamos que ahí sea. Entonces aquí yo voy a poner, tengo que identificar siempre el valor de cada uno de esos lados del vector. Entonces aquí tengo mis dos vectores. ¿Cómo los voy a sumar? Entonces yo los voy a sumar uniendo estos dos vectores, que eso lo habíamos visto en la próxima clase, pero necesito que entiendan lo siguiente para que pasemos a la otra parte. Entonces vengo yo y dibujo más o menos aquí. Bueno, es recto, ¿verdad? Pero aquí yo no lo puedo hacer así tan al cálculo. Entonces, cuando yo uno la finalización del segundo vector con el inicio del primer vector, entonces yo saco la resultante. Entonces sería mi vector resultante. Este vector yo no lo conozco y necesito, bueno, en este caso, como sé que es una fuerza, sería una fuerza resultante. Yo no conozco este valor, ni tampoco conozco el ángulo. Entonces el ángulo va a ser el ángulo que se va a formar entre el primer vector y lo que es la resultante. Ese va a ser nuestro ángulo. Ahora, cuando yo tengo un ángulo el vector y que me va a formar un triángulo y ese triángulo que yo logro observar tiene un ángulo recto, entonces vengo yo, en este caso aquí estaría nuestro ángulo recto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Utilizar el teorema de Pitágoras, que creo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? En este caso podríamos decir que la fuerza resultante va a ser igual. Permítanme que aquí no sé. Entonces ocupo el teorema de Pitágoras, que sería la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de los lados que van a la sumatoria de los lados al cuadrado. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, creo que ya el teorema de Pitágoras usted ya lo ha utilizado un montón en matemáticas, pero en este caso me quedaría fuerza resultante es igual, comienzo a sustituir cada lado, ¿verdad? El lado A
que en este caso sería el primer vector o la fuerza 1, que sería 50 newton. Ah, bueno, solamente algo. Cuando yo dibujo el vector, eh, yo voy a dibujar el vector y yo mido con la regla toda esta línea. Entonces, como yo he hecho una escala, ¿verdad? Entonces yo mido con lo que es la regla y me va a dar, digamos que me dé, hipotéticamente ahorita lo voy a hacer porque no lo he hecho a la medida. Digamos que me dé, digamos, 6 centímetros. Yo lo mido y me da 6 centímetros la unión de esos vectores. Entonces yo lo voy a multiplicar por mi escala, que en este caso sería 10, ¿verdad? Entonces yo lo multiplico y me daría 60. Entonces significa que el vector resultante, si yo lo hago con el método gráfico, yo escribiría aquí 60 newton como fuerza resultante. Pero eso sería si yo lo trabajo con el método gráfico y hasta ahí llegaría mi trabajo. Pero si yo lo quiero hacer con un análisis, em, entonces vengo yo y aplico el teorema de Pitágoras, un método analítico. Y nos tiene que dar exactamente, quizá van a variar algunas centésimas, pero nos va a dar exactamente el valor de este con este. Entonces vengo yo y escribo, ¿verdad? Ah, bueno, aquí me faltó. Más el vector 2 que serían 30 newtons. Y esta va a ir al cuadrado. ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando la resultante o el vector resultante me va a dar un ángulo recto. Entonces yo hago esta operación que estoy haciendo ahorita. Eso le quería explicar antes que lleguemos al otro punto. Entonces multiplico 50 por 50, porque creo que eso usted ya lo conoce, ¿verdad? Que cuando está o sea, elevado a una potencia, yo lo multiplico dos veces. En este caso sería 50 por 50, que me va a dar 2500 newton. Entonces aquí le pongo 2000. Ahora, si usted tiene una regla ahí a la mano, hágalo para que verifiquemos. Y eso quedaría al cuadrado. Más, voy a multiplicar 30 por 30 al cuadrado. Bueno, en este caso sería 2 veces 30, ¿verdad? 30 por 30. En este caso me va a dar como resultado 900. En este caso sería newton al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo sumamos, ¿verdad? Que eso usted ya lo conoce. Entonces lo sumamos y me va a dar 900 más 2500, me va a dar 3400. Y me quedaría en newton al cuadrado. Y esto va a estar elevado a una potencia. Ahora saco la raíz cuadrada. En este caso nos va a dar, veamos, raíz cuadrada de 3400. Permítame un momentito. Pues no sé si alguien lo puede realizar para que verifiquemos cuánto le sale a usted. Da 58.30. 58.30. También 58.30. Ah, bueno, excelente, gracias. 58,31 aproximado. Ah, bueno. Y en ese caso solo quedaría en newton. Entonces, si yo lo hago aplicando el método gráfico, en este caso nos tiene que dar una respuesta similar a esta. Van a variar unas centésimas, pero va a ser bastante mínimo. Ahora voy a encontrar el ángulo, este ángulo de acá, que en este caso sería trabajando con el tangente.
que sería tangente del ángulo, que es igual al lado opuesto. Bueno, pongámoslo así, lado opuesto entre el lado adyacente. Bueno, aquí no le puse entre el lado adyacente. Bueno, entonces en este caso sería aquí, no le puse el ángulo, tangente del ángulo. Entonces yo lo pongo aquí para encontrar la dirección. Entonces el ángulo opuesto, entonces sería el que está enfrente, que sería 30. Sería tangente del ángulo, que sería 30. Que en este caso quedaría entre el lado adyacente, que en este caso sería este lado, porque este lado es la hipotenusa. Sería 50. Aquí no me tiene que quedar ninguna unidad, entonces las unidades se eliminan. Y divido 30 entre 50. Creo que da 0.6. No sé si le da 0.6. 0.6. Excelente. Sí. Entonces tenemos tangente del ángulo y vamos a poner aquí 0.6. Ahora bien, como yo solamente quiero el ángulo, entonces vengo yo y este ángulo lo paso, perdón, la función trigonométrica la paso al otro extremo de la ecuación. Entonces yo lo mando para acá y va a ser el tangente inverso. Entonces yo dejo solamente el ángulo porque yo quiero saber solo el valor del ángulo. Entonces pongo tangente inverso o tan menos 1 de 0.6. Y luego lo aplico en la calculadora para ver cuánto me sale. En este caso pongo inverso del tangente, que sería tan menos 1, y le pongo 0.6. Perdón, ¿cuánto le salió? Me dio a 0.54. Tangente menos 1 de 0.6. A mí me dio 0.01. ¿Sí? 0.01. No, pero aquí, espérenme. No, perdón, señor, es 30.96. Sí, ya me extrañaba. Sí, no le había puesto inverso. Sí, tiene que ser tangente inverso. Espérenme, quiero que esta calculadora que tengo aquí ya no tiene batería porque no veo los números. Pero no sé si a los demás les salía así o no se ubican cómo sacarlo. Sí, ya salió. No sé los demás. Sería A mí 0.6. me dio 31, exacto. 31. Sí.
Creo que le da como 30.96 a los demás. Mm, Bueno, quizás para que Sí, vean los señor, demás. sí, señor, pero al aproximarlo sí da el 31 exacto, porque el 9 aproxima al 0 y queda en 1. Ujú. Excelente. Vaya, entonces me queda 31. No sé si alguien no lo pudo hacer. Decirles que este valor que está aquí, usted mide con el transportador este ángulo. Y este ángulo, bueno, en este caso yo lo mido con el transportador y me tiene que dar 35, que es exactamente este valor que tengo aquí. De igual, pueden variar algunos puntos porque quizás uno siempre al medir tiende a tener cierto error, pero prácticamente nos daría así, ¿verdad? 0.31 nos van a coincidir el método gráfico con el método analítico. Ahora, esto es, pero cuando mi ángulo, yo tengo un ángulo recto cuando se forma el, como la unión de los dos vectores y la resultante. Ahora regresémonos al otro punto que teníamos para que usted pueda ver lo siguiente. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de explicar. No sé si tienen preguntas. Por mi parte todo claro, señor. Bueno, ahora observen, este ángulo que yo tengo aquí, perdón, este triángulo que yo tengo aquí, no tengo ningún ángulo recto. Entonces, cuando yo no tengo ningún ángulo recto, cuando yo uno los vectores y encuentro la resultante, entonces ahí sí voy a ocupar la ley de los senos y la ley de los cosenos. En el caso de la primera parte de la ley de los senos, yo lo voy a ocupar para encontrar los ángulos. En este caso me dice, ¿verdad? Tengo alfa, beta y gamma. Tengo tres ángulos. Entonces, de igual, ¿verdad? Los ángulos pueden variar su nombre dependiendo si me dan ya el dibujo de la unión de los dos vectores y me dicen, bueno, encuentra este ángulo. Entonces, eso va a variar. Pero en este caso tenemos el vector alfa, el vector beta y perdón, el vector, sí, alfa, beta y gamma. Ahora veamos en el otro punto. La ley de los cosenos nos dice que el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos dos lados multiplicado por el ángulo que lo forma. Entonces, en conclusión, ¿qué me va a permitir lo que es la ley de los cosenos? Me va a permitir encontrar los lados de ese vector. En este caso, casi siempre en estos ejercicios que estamos trabajando ahorita, me están dando el vector A y el vector B. Entonces, es decir, la unión de los dos vectores, entonces me va a formar lo que es el vector resultante. O podría ser al contrario. Bueno, ahí dependiendo de los datos que me den. Entonces, cuando yo observo que la unión de esos dos vectores no hay ningún ángulo recto, usted no va a aplicar lo que les acabo de explicar, sino que usted va a aplicar la ley de los senos y la ley de los cosenos. Ahora veamos cómo lo vamos a aplicar entonces. Tenemos este ejemplo, ¿verdad? Determine los ángulos teta, alfa y phi y el lado no conocido. Y ahí me están dando ahora sí, miren, me están dando un gráfico de ese ejercicio. Dice el triángulo de la figura. Y nos dicen, ¿verdad? Nos dan este dato, que el lado A vale 2.5 metros y el lado B vale 3.0 metros. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, si digamos que no me están dando bueno, en este caso sí, me dan el dibujo, ¿verdad? Pero si no me lo dieran, me dieran el ángulo en donde está la inclinación de ambos vectores para que yo pueda dibujarlo. En este caso tenemos que el vector A es este que está de azul y el vector B es el que está de rojo. Y nos dicen, ¿verdad? Que el ángulo de ellos es de 30 grados. Entonces usted viene y los une del vector que inicia hasta donde finaliza el vector. Entonces en este caso yo debo de encontrar el vector C, que en este caso es este.
Entonces en este caso no le han puesto los valores, pero A vale 2.5 y B vale 3.0. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Como yo necesito conocer el ángulo teta, alfa y phi. En este caso tengo el ángulo phi, el ángulo teta y el ángulo gamma. Entonces, en este caso yo realizo un análisis, ¿verdad? En este caso, si me están dando este lado, ¿verdad? Este lado es el que me dan y este lado es el que no me conocen. Pero yo puedo deducir que del ángulo teta, ¿verdad? Que en este caso hasta este punto yo sé que aquí hay 180 grados. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me explica acá, verdad? Que en este caso que la sumatoria de todos los ángulos me va a dar 180 y que el ángulo teta más 30, que en este caso es este, va a ser 180 grados. Entonces, ¿verdad? Teta va a tener un valor de 180, pero bueno, en este caso tenemos acá, ¿verdad? Sería todo. Pero para ya aplicarlo a lo que es la fórmula, entonces yo lo voy a restar. Entonces nos vamos a pasar al otro, a la pizarra para que lo podamos explicar desde ahí. Entonces yo verifico primero, ¿verdad? Cómo son el triángulo que me forma al unir los dos vectores y partiendo de ahí yo evalúo, ¿verdad? ¿Qué fórmula voy a utilizar? En este caso, como los ángulos, no tengo ningún ángulo recto, entonces yo voy a aplicar eh, la ley de los senos y cosenos. Entonces más o menos, quiero ver, tenemos el dibujo que era, este era algo así. Tenemos este el vector A y tenemos el vector que se une un ángulo de 30 grados. Veamos, más o menos. Más o menos así pongámoslo. Y que vamos a encontrar la resultante. Bueno, pongámoslo de rojo. Ay, no. Más o menos. Bueno, tengo que unir los dos vectores, ¿verdad? Este es mi vector A y este es el vector B. Entonces, más o menos. Bueno, no salió igual, pero para que usted tenga ahí la idea. Entonces, este es el vector A. Este vector A tiene un valor, quiero ver, de 2.5 metros. Ya nos dan los valores ahí, 2.5 metros. Y tenemos el vector B. En ese caso serían 3 metros. Ay, disculpen que las líneas no me salieron tan bien, pero en este caso esta es nuestra incógnita. Nos dice que este es el ángulo que me dan. Que sería en este caso me dicen que este es el ángulo phi. Este en el ángulo teta. Y este es el ángulo gamma. Veamos. Sí. Vaya, más o menos así tenemos. Entonces vengo yo y voy a encontrar primero este lado. Voy a encontrar el lado primero. Entonces, para encontrar el lado, entonces yo voy a aplicar la ley del coseno. Entonces, yo observo, ¿verdad? Las fórmulas que tenía. Entonces, partiendo de esas fórmulas, entonces yo vengo y lo voy a trabajar. Entonces, en este caso me quedaría c al cuadrado es igual a la sumatoria de los lados. Sería a al cuadrado más b al cuadrado menos
nos dice que sería el doble del producto de los lados, que sería A por B. Que no queda bien aquí. Y nos dice que yo voy a ocupar en este caso el coseno. Que en este caso sería la resta, ¿verdad? De 180 menos 30. Menos 30. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a ocupar. En este caso, si yo quiero quitar este cuadrado, lo puedo trabajar así como está acá. O como si yo quiero quitar este cuadrado, ¿verdad? Le saco raíz. Aquí lo elimino, pero todo esto me quedaría elevado al cuadrado. O lo trabaja así trabajando con las potencias. Ahí, bueno, en el ejemplo acá aparecía con las potencias. Ahí como a usted le parezca mejor trabajar, ¿verdad? Como se siente usted mejor trabajar. Entonces aquí yo voy a comenzar a sustituir. Entonces serían 2.5 metros. Esto va a estar elevado al cuadrado más el lado B, que son 3 metros. También lo elevo al cuadrado menos 2. En este caso yo pongo 2.5 metros por B, que son 3 metros. Y en este caso voy a poner coseno. En este caso sería la resta de ellos, ¿verdad? Que en este caso, si a 180 le quitamos 30, me quedaría 150. 150. Ahora comenzamos a operar, ¿verdad? En este caso nos quedaría. Sacamos 2.5 y lo comenzamos a ya sustituir, ¿verdad? 2.5 al cuadrado. 6.25. Ajá, 6.25. Que me quedaría en metros al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Ay, que no le puse el cuadradito. 3 por 3 me quedaría en 9, ¿verdad? Ahora multiplico acá. Entonces me quedarían 2 puntos. Bueno, podemos multiplicar 2.5 por 3. 6.15. Gracias. 7.5. 7.5. 7.5. Aquí va al cuadrado. Verifiquemos esto que está acá. ¿El 2 dónde queda? Creo que multiplicaron 2 por 2.5 por 3. No sé si así lo hicieron los que me dieron este dato.
Da No, 15 da al 15. multiplicar 2 por 2.5 por 3. da menos 15. Menos, Igual que- menos 15. Verifiquemos aquí. Sí, profe. Menos 15. Vaya, serían 2.5. Mira, quedaría metros al cuadrado. Veamos aquí con el ángulo, que sería 150. Permítame un momentito. Bueno, creo que nos quedaría al sacarle el coseno a 150 menos 0.86, ¿verdad? Lo podemos aproximar a 0.87. Sí, señor. Bueno, eso se va a estar multiplicado. Este va a ser una multiplicación. Permítame que va a quedar muy junto. Vamos a poner aquí. Vaya, ahora multiplicamos a ver cuánto nos sale. Bueno, aquí lo sumamos primero. Que sería 6.25 más 9. 15.25. Entonces aquí vamos a poner 15.25. Que sería metros al cuadrado. Aplicando la ley de los signos nos quedaría positivo, ¿verdad? Y multiplicamos 15 por 0.87. $13.05. Nos daría 13.05. Sería metros al cuadrado. Ahora vuelvo a sumar. Que sería 15.25 más 13.05. 28.3. 28.3. Gracias. ¿Por qué más y no menos? Porque aplicamos la ley de los signos. Aquí nos da negativo menos 15, porque este es menos. Y sacándole coseno de 150 nos da menos 0.87. Y si aplicamos la ley de los signos, me va a dar menos por menos, me va a dar más. Gracias. Bueno. Ahora sacamos la raíz cuadrada de esa cantidad. 5.31. Excelente. En este caso, como se eleva, se saca la raíz y este cuadradito desaparece, entonces me quedarían metros. Y ya conozco que este lado vale 5.31 metros. Y ya encontré
aplicando la ley de los cosenos, ya encontré el lado. Ay, permítame. No sé si tienen una pregunta con respecto a esto. Bueno, aquí solo hay que tener un cuidado con la operación, ¿verdad? Que ahí es donde uno se puede confundir. Pero si usted lo hace poco a poco, hay algunos que lo que hacen es ingresarlo todo a la calculadora, ¿verdad? Todo lo hacen así. Pero yo siento que sería más como seguro, así como lo hice acá, ¿verdad? Ir por partes para que no al final me dé una respuesta, porque sí, podría ser que si lo aplico todo en la calculadora, podría ser que aquí me va a variar, dependiendo cómo yo lo utilice. Vaya, en este caso sería para encontrar lo que es el lado. Hoy nos pasamos a la ley de los senos para encontrar los ángulos. Quiero ver si tengo más espacio aquí. Sí. Aquí quizás les voy a poner que, bueno, de hecho, ¿verdad? Para encontrar los lados se ocupa la ley de los cosenos y para encontrar los ángulos ocupa la ley de los senos. Vaya, en este caso yo regreso a las fórmulas que tenía anteriormente y veo, ¿verdad? ¿Qué ángulo yo conozco y qué ángulo yo no conozco? Entonces, para poder trabajarlo y de igual manera los lados, ¿verdad? En este caso yo a todos los lados los conozco. Lo que no conozco serían los ángulos. Entonces, partiendo de eso, entonces yo voy a comenzar a trabajar. Entonces vengo yo y hago lo siguiente. Observo qué ángulos tengo, ¿verdad? Quizás los voy a escribir todos para que ustedes se fijen. Pero, en este caso, permítanme. Que en este caso tengo yo acá como fórmula como serían todos los lados, sería, veamos acá, sería A seno de alfa en este caso sería A, bueno, que sería el lado veamos acá. Veamos B. Entonces quedaría A, según el dibujo que tenemos acá, bueno, el gráfico, sería A y su lado, su ángulo sería alfa. Entonces ponemos acá alfa, que es igual a B con su ángulo. En este caso sería B, que sería con phi, que sería este que está acá. Y tengo que va a ser igual a C. Y veamos C con su ángulo, C con lo que es teta. Se lo pongo acá. Vaya, esta es la relación que tengo. Entonces yo voy a ocupar solamente dos de ellas. Podría ser estas dos o estas dos. Pero ¿qué debo de tomar en cuenta? El ángulo que yo conozco. En este caso ya conozco que el ángulo teta vale 150 por cómo me dan este, ¿verdad? Entonces el complementario sería en 150. Entonces yo voy a relacionar estos lados. Que sería B entre phi y es igual a C entre teta. Más o menos así lo tengo. Entonces, ¿qué quiero encontrar yo? Quiero encontrar este ángulo. Este es el que voy a encontrar.
Entonces simplemente despejo la ecuación, ¿verdad? Como en este caso aquí tengo mi incógnita, puedo hacer línea la ecuación, ¿verdad? En este caso, este multiplica para acá y este multiplica para acá. Entonces me quedaría beta, perdón, el lado B por teta. Y también tendría igual aquí C igual por phi. Entonces, como yo quiero encontrar este ángulo, entonces este que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces me quedaría phi, más o menos así es. Sería B entre C por teta. Así me quedaría. Entonces, como ya conozco todos los ángulos, simplemente voy a sustituir. Entonces, ¿cuánto vale el lado B? Entonces yo lo observo acá en el dibujo. B vale, veamos, 3. Quiero ver, sí vale 3. 3 metros. Y C, que es lo que acabo de encontrar, dijimos que valía 5.31. Pongámosle solamente 5.3 metros. Y lo voy a multiplicar por el ángulo, que en este caso sería... bueno, en este caso no les puse aquí, pero todo esto tiene seno. Aquí no les puse. Todo esto es seno. No les puse aquí. Y la función trigonométrica seno. Ay. Bueno, son senos ahí. Entonces vamos a ponerle aquí. Esto nos faltó. Perdón. Pongámoslo aquí. Y pongámosles también el seno. En este caso sería de 150. Y aquí también. Bueno, aquí. Vaya, como ya tengo todo ya sustituido, ahora comienzo a aplicar. Entonces, en este caso, divido, ¿verdad? 3 entre 5.3. ¿Cuánto me va a dar eso? 0.56. Gracias. Veamos aquí. 0 punto, perdón, me dijo. 0.56. 56. Los metros se eliminan, ¿verdad? En este caso se eliminan. ¿Y me pueden decir cuánto es el seno de 150? 0.5. Gracias. Ay. Bueno, sí, 0.5. Ahora multiplico, ¿verdad? 0.56 por 0.5. ¿Cuánto da eso? $0.28. Gracias. En este caso, como yo solamente quiero el ángulo phi, entonces el seno pasa al otro extremo de la ecuación y va a pasar a ser el seno inverso. Entonces yo pongo phi es igual al seno inverso de 0.28.
pongo segunda función, ¿verdad? Y le saco el seno. ¿Cuánto va a ser eso? 16.26. 16.26. Gracias. Y ese sería el ángulo. Ese sería el ángulo, veamos, de phi. Ahora encontremos el ángulo alfa, que en este caso podríamos nosotros restarle todo, ¿verdad? Para hacerlo más corto, que en este caso el ángulo alfa, como dijimos, de que la sumatoria de todos los ángulos internos aquí nos tendría que dar 180. Entonces, en este caso solamente lo que hacemos es restar. En este caso sería 16.26. En este caso sería bueno, en este caso sería 180. Pongamos primero 180 para que nos quede mejor. Entonces ponemos 180 menos 150, que es el ángulo y menos lo que nos acabamos de dar, ¿verdad? Que serían 16.26. Ay, creo que no me va a alcanzar. No, ya no me alcanza. Bueno, ahí ustedes hagan toda la resta y me dicen cuánto les sale. 13.74. Gracias, 13.74. Bueno, y ya aplicamos entonces tanto la ley de los senos y la ley de los cosenos para encontrar los ángulos y para encontrar los lados. No sé si tienen alguna pregunta porque creo que también ya se nos acabó el tiempo. Ahí terminaría el ejercicio. Sí, ahí porque el ejercicio lo que me piden es encontrar todos los ángulos y encontrar el lado que me falta, que en este caso sería solamente C. C lo ocupamos o aplicamos la ley de los cosenos y para encontrar los ángulos ocupamos la ley de los senos, que fue todo lo que hicimos acá. Entonces, Yo creo que solo me perdí en una parte en donde fue cuando dijimos que un ángulo, creo que era teta, que valía 150. ¿Cómo fue que sacamos eso? bueno, ahorita. Vale, en este caso es acá, observe. La inclinación del ángulo 2, que en este caso sería el de 3 metros, ya en el dibujo me dan que tiene una inclinación de 30 grados. O sea, este vector. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, como yo conozco este ángulo, pero yo sé que si yo uno desde este ángulo hasta todo, incluyendo lo que es teta, vale 180. Entonces, a 180 le quitamos 30, me va a dar 150. Por eso determiné que el ángulo teta vale 150. Entonces era por el ángulo, ya entendí. Ya, Sí. no sabía eso. Sí, pero esto es en el ángulo que ya me lo están dando. No, sí, entiendo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta, muchachos. Una pregunta, profe. Dígame. Pude ver que en la ley de los cosenos aparecen como 3 fórmulas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál de esas 3 aplicar? Veamos aquí. De los senos me dijo, ¿verdad? Aquí. No, de los cosenos. De los cosenos. Vaya. Voy a dejar de presentar aquí para poner la presentación. Permítanme.
Vaya, si usted, pero antes de pasarme, quiero que usted observe lo siguiente. Mi incógnita es este lado. Vean C, porque conozco A y conozco B. El que no conozco es C, porque esto me lo están dando en el ejercicio. Entonces me voy a dejar de presentar y les presento acá. Vaya, aquí tenemos, no sé si ya lo están viendo, ¿no? Sí. Vaya, entonces observe. Tenemos para encontrar el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, como yo lo que no conozco es el lado C, entonces ocupo esta fórmula. Si no conociera el ángulo B, ocupar esta fórmula. Si no conociera el ángulo A, ocupar esta fórmula. Entonces, en este caso, como mi ejercicio era que tenía que encontrar el ángulo C, que sería este lado, entonces por eso es que ocupé lo que es esa fórmula, donde C es igual a, bueno, C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno del ángulo. No sé si me explico. Sí, se lo entendí. Muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguien más que tenga preguntas, si no, nos quedamos hasta acá y dejamos lo que es el siguiente tema, porque sí pensé que ya no nos iba a alcanzar a trabajar en los componentes rectangulares de un vector. Pero no sé si hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Todo bien. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jenny. Dígame. Yo quería saber, nada más solo para identificarlo. Lo de los cosenos es para hallar los lados y los senos, y lo de los cosenos, ¿cómo es? Los Lo de senos. los senos sería para hallar los ángulos. Sí, así es. Así es, Jenny, así como usted lo ha dicho, así es. Hola, mire, cree que la molesto si me pasa la grabación de la clase. Y mire, la de la semana pasada es que yo no le entendí cómo, bueno, yo los martes me toca verlo. Entonces, no sé, el martes creo que no dio clase, si no me equivoco. Pati, fíjese que ahorita yo estoy bastante saturada de trabajo, entonces ahorita solamente una vez por semana le estoy dando la clase. La O semana sea, esta anterior. sería el jueves Sí. pasado era la clase del martes. Sí. Yo no Igual. estuve ahí, no sé si tiene la grabación y me la puede pasar. Esa está en el canal de YouTube, porque esa la di en... Esa es entonces. Sí, esa es. Y la de esta clase para que uno quiere ver la grabación, pues si no entendió algo, no sé si tiene grabación esto o no. Sí, de hecho sí, ahora sí ya verifiqué que sí está hoy grabando, entonces cuando termine la clase yo se las voy a subir en el Classroom. Bueno, gracias. Bueno, jóvenes, entonces fue un placer atenderles y los veo hasta la próxima semana. Así que cuídense mucho y eso sería todo. Gracias, feliz noche. Gracias igual. Gracias, profe, feliz noche. Bye. Gracias igual. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias igual, cuídense. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ya saben, es un gusto atenderles. Buenas noches, que duerma bien. Gracias, muy amable.